El temor a la recesión se convierte en la preocupación de cada día para millones de familias. Precios altos, gasolina por las nubes y los problemas para llevar alimentos a sus hogares. Con los labios cosidos, decenas de migrantes protestan porque no los dejan abordar autobuses en la República Mexicana. Les ponen obstáculos para llegar a la frontera. Los audios de Genaro García Luna, quien fuera el hombre fuerte de Felipe Calderón, expresidente de México, habría amenazado con violencia y manipulación de testigos para favorecer su caso. ¿Sabe usted cuáles serán las sedes del Mundial de Fútbol 2026? Estados Unidos, México y Canadá ya saben qué ciudades albergarán los partidos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Después del anuncio sobre el incremento en la tasa de interés por la Reserva Federal, millones de familias en Estados Unidos temen atravesar problemas económicos en las próximas semanas. En Nueva York, Ángela González nos comparte algunos de estos temores. Varios hogares hispanos tienen copado el cupo de las tarjetas de crédito para poder pagar la diferencia de precios en el supermercado y poder poner comida en su mesa. Este es el caso de Silvia, que ya no sale a vacaciones ni come en restaurantes. Comprar lo necesario. Nada más. Sí. ¿Qué encuentras más caro en el supermercado? Hay todo, la carne, todo está caro. Ya ha subido a veces $1 en un solo artículo. Según una encuesta reciente de The Economist YouGov, el 47% de los hispanos consideran que el país se encuentra en recesión, pues la inflación más alta en 4 décadas los ha dejado al límite de su economía y ya no pueden aspirar a comprarse un vehículo, ni mucho menos una casa, ni a cambiar de empleo para mejorar su salario. Muy malo, ¿no? Es que en realidad todo está, todas las cosas subieron de precio. Sí. Y pues no está bien, porque los sueldos no los suben y las cosas suben. Activistas han vuelto a las calles a repartir comida y las largas filas son interminables. El padre Fabián Arias asiste a 950 familias por semana. Para una familia con niños es muy difícil. Tiene que pensar, o pago el alquiler o cómo, digamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto se incrementó la cantidad de gente también y se está incrementando cada semana porque cada vez se le hace más difícil a la gente poder sostener la canasta familiar. Pese a todo, el presidente Biden mantiene su postura de que la situación económica del país va por la ruta correcta, destacando acciones como la del 2021 con el plan de rescate estadounidense. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. La inflación ha obligado a Tesla a incrementar de nuevo el precio de sus vehículos en Estados Unidos. La compañía argumenta que tal situación se debe a los problemas en la cadena mundial de suministros y también a los elevados aumentos en las materias primas. Un ejemplo, el modelo Y, que costaba $62.990, ahora se debe pagar en $65.990. Y hace unas horas un tiroteo estremeció a la ciudad de Bethesda Hills, en Alabama. El incidente sucedió en la iglesia episcopal de San Esteban. Hasta el momento, lo único que sabemos es que ha fallecido una persona. También se habla de 2 personas heridas, pero la policía no ha confirmado la gravedad de sus lesiones. Lo que sí informaron las autoridades es que el sospechoso ya fue detenido. Vamos a pasar a información del sur de California, donde continúa la conmoción y también la indignación en la ciudad de El Monte después del reciente asesinato de 2 policías latinos mientras cumplían con su deber. Dayanis López con los últimos detalles sobre este lamentable caso que tiene a toda una comunidad en luto. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Michael Paredes y Joseph Santana eran oficiales muy queridos por la comunidad de El Monte, ya que ambos crecieron en esta ciudad, por lo que tras su gran pérdida, cientos de personas han mostrado su sentir con un altar y vigilias. Con mensajes de condolencias, flores, veladoras, rosarios, fotografías, así como peluches. Desconocidos y familiares improvisaron este altar afuera de la estación de policía de El Monte para honrar la memoria de los oficiales que perdieron la vida protegiendo a su comunidad. El oficial Santana apenas empezó su carrera y el oficial Paredes ya tiene 20 más años aquí. Es una pérdida es muy trágico todo. Son padres, igual que yo, y es algo muy triste. Imagínense ahora, el Día del Padre, cómo van a estar esos niños. Uno nunca quiere pensar en esa manera, pero es
para nosotros es una realidad de ese día, noche que salgamos de la casa. Puede ser el último beso que nos demos a nuestras esposas, el abrazo que nos demos a nuestros hijos. Las investigaciones preliminares señalan que el oficial Joseph Santana y el cabo Michael Paredes respondían a una llamada de emergencia por un supuesto apuñalamiento en el motel Siesta Inn, cuando al llegar a la escena fueron emboscados y abatidos a disparos desde el interior de una habitación. Los oficiales fueron transportados a un hospital local y declarados muertos al llegar, mientras que el sospechoso identificado como Justin Flores también murió. No obstante, para el detective jubilado Moisés Castillo, esta tragedia se pudo haber evitado si Flores hubiera recibido la condena de prisión que le correspondía en vez de estar en libertad condicional por posesión de un arma de fuego, municiones y metanfetaminas en el 2020. Fue la actitud del fiscal Gascón de ver cómo es que le podemos hacer más, las consecuencias más mínimas para, según, ayudar a los acusados de un crimen, porque él no está de acuerdo que deben estar encarcelados. Él cree que hay una masiva cantidad de gente que están siendo encarcelada y él quiere cambiar eso. José, y este fin de semana se llevará a cabo una mega vigilia en memoria a los dos policías, y para apoyar económicamente a sus familiares se creó una página de recaudación de fondos. Por otro lado, tras esta tragedia y el incremento de violencia en las calles angelinas, crece la campaña de destitución del fiscal general George Gascón. Así que estaremos al pendiente. Regreso contigo. Muchas gracias, Dayanis. Buenas noches. En otra información, en la tercera audiencia sobre el asalto al Capitolio, demuestran que el expresidente Donald Trump sabía muy bien que era ilegal tratar de anular los votos de la elección presidencial. Y no solo eso, sus asesores le advirtieron que era inconstitucional presionar al vicepresidente Pence a devolver los votos electorales a algunos estados. Mike Pence, por supuesto, sabemos, se negó y por eso peligró su vida durante la insurrección. En Uvalde, Texas, las autoridades se resisten a colaborar con los medios de prensa que les piden información sobre la masacre escolar. ProPublica y Texas Tribune han presentado unas 70 solicitudes en ese sentido a agencias de la ley locales y estatales, lo que podría ayudar a clarificar lo que sucedió en la primaria Roe en Uvalde. Hasta ahora, sin embargo, no han recibido respuesta alguna. Y en la frontera continúan rompiéndose récords en la detención de inmigrantes indocumentados. El pasado mes de mayo, la patrulla fronteriza tuvo mucha actividad. Reina Luna, desde Texas, con toda la información. Así es como autoridades fuerzan a un vehículo a detenerse luego de que el chofer no ha obedecido la orden de hacerlo. Lo que encuentran dentro son inmigrantes que han entrado al país sin documentos. Y es que las autoridades no se dan abasto. El número mensual de personas ingresando irregularmente o de encuentros con la patrulla fronteriza ha batido récord en mayo pasado, registrando casi 240,000 de ellos. La frontera no es abierto como están diciendo las organizaciones criminales. Lejos de estarlo, las autoridades migratorias, tras dar a conocer este jueves las cifras de mayo, reiteraron que las restricciones para solteros solos o las familias se mantienen vigentes. Serán expulsados de inmediato, lo que preocupa a organizaciones religiosas. Ellos están muy vulnerables, son personas que si se quedan en México se exponen a que sean secuestradas, abusadas, maltratadas y sufren muchísimo. Otro dato dado a conocer hoy es el aumento de un 15% en el número de menores de edad que llegan solos. En sí, es más que nada la necesidad la que empuja a una persona a salir de su país. Aventurarse por el ansia y el deseo de alcanzar el sueño americano. Este jueves, Aduanas y Protección Fronteriza también se refirió a su plan por construir más centros de detención migratoria como este y aumentar el número de empleados dentro de Aduanas y Protección Fronteriza. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. Vamos a pasar a información desde Colombia, donde se alistan para la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales. Sin embargo, las polémicas por un debate presidencial han llamado la atención en las últimas horas. En Bogotá, Carolina Gómez, nuestra corresponsal, con todos los detalles. A tan solo días de la esperada segunda vuelta presidencial, los colombianos son testigos de la maraña judicial en la que cayeron las dos campañas debido a una orden del Tribunal Superior de Bogotá que obliga a los dos candidatos a realizar ante un medio masivo de comunicación un debate presidencial. Yo estoy listo cuando digan, ustedes dicen. Y obviamente pues no tengo ninguna información del otro candidato, no sé si está listo.
Pero esto es necesario. No está listo para un debate, no está listo para la presidencia. Gustavo Petro, candidato que había rechazado participar en primera vuelta de estos encuentros, ahora dice estar dispuesto. Diferente a su oponente Rodolfo Hernández, que para segunda vuelta afirmó tajantemente que no iba a tener ninguno de estos encuentros. Hasta hace pocas horas que aceptó poniendo sus propias reglas, como la ciudad y los periodistas que deben realizarlo, entre otras exigencias, a través de un comunicado. Pero luego culpó a su oponente de no cumplir. Corresponderá al despacho determinar quién incurrió en desacato a lo dispuesto. Lo cierto es que al consultar a un experto en temas jurídicos, la medida del tribunal sería anticonstitucional, pues no se puede obligar a un particular a que asista a un debate, debido a que en Colombia existe la ley de libre expresión y cada cual decide si quiere hablar o no. Además de ir en contra del Estatuto de Elección Presidencial, en la que no se puede hacer ningún tipo de promoción política cuando ya se ejerce el derecho al voto. No se podría hacer ese debate hoy porque en Colombia ya iniciaron las elecciones. Desde el día lunes, muchos colombianos que residen en el exterior ya están depositando sus votos. Lo cierto es que los colombianos se debaten en una polarización sin precedentes, en una de las elecciones que estaría de final de foto por el empate técnico en las encuestas en que se encuentran los dos candidatos. Según la orden del tribunal, el plazo máximo para la realización del debate es a las 11:59 de la noche, pero lo cierto es que ni el canal, ni el lugar, ni los propios periodistas estarían preparados para una transmisión de esta envergadura en tan poco tiempo. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición. Una breve pausa comercial, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Las grabaciones que podrían sellar el futuro de Genaro García Luna. Ya dan a conocer las sedes de los partidos para el Mundial 2026. Varias ciudades ya lo celebran. Esta es la gran noticia que esperaban con ansias varias ciudades de Estados Unidos, de Canadá y México. El día de hoy la FIFA anunció cuáles serán las sedes del Mundial 2026, que será compartido por estos tres países. World Cup trophy making its rounds around the city that never sleeps. Quite a vantage point atop 30 Rock earlier today. Estoy feliz con la noticia que este 2026 mi ciudad, Guadalajara, va a recibir el Mundial de Fútbol. Hi everyone, I'm Gloria Estefan. Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. This is my home. México y Canadá albergarán 10 partidos cada uno de la fase de grupo. El resto de estos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos. Por supuesto, las celebraciones en las distintas ciudades no se han hecho esperar. Aquí le tenemos algunas de las reacciones. San Francisco and the Bay Area. Ready for selfies? Yes, absolutely. In the West. Esas fueron algunas de las ciudades que celebraron lo grande, porque además de la fiesta deportiva, se espera que las ciudades sedes de este mundial obtengan importantes beneficios económicos. Solo en Estados Unidos se esperan ganancias de hasta $5,000 millones, pero estas son las ciudades sedes del mundial 2026 en Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles y Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y también la ciudad de Seattle. Mientras tanto, en Canadá salieron elegidas las ciudades de Vancouver y Toronto. Este es el primer mundial de fútbol que organiza Canadá. Y en la República Mexicana, estas son las sedes que albergarán 10 juegos: La Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, Monterrey y la Ciudad de México. Por cierto, un dato muy interesante sobre la Ciudad de México: el Estadio Azteca se va a convertir en el primero en el mundo en albergar 3 mundiales de fútbol. Los recordamos: en 1970, en 1986 y ahora en el 2026. El Estadio Azteca sigue siendo el estadio de estadios. Una breve pausa y regresamos con más a Cierre de Edición. Protestas extremas para que los dejen llegar a la frontera. Migrantes se cosen los labios.
Mire la devastación que causaron las inundaciones en un pueblo de Montana. Son imágenes captadas con un dron de casas semisumergidas, calles convertidas en ríos, carreteras que prácticamente desaparecieron en la localidad de Red Lodge, sin contar los estragos en el Parque Nacional de Yellowstone. Son los catastróficos daños que dejó la tormenta que dicen solo se ha visto una vez en 1000 años. Y en el Parque Nacional precisamente de Yellowstone comenzó la labor de limpieza después de esas inundaciones que le mencionamos. El agua de las intensas lluvias de los últimos días destruyó millas de carreteras, cientos de puentes y también dañó decenas de casas en las comunidades cercanas. Además, obligó al desalojo de unas 10,000 personas visitantes del parque, que aún permanece cerrado. Vamos a ver información de México. Una central de autobuses fue el escenario de protestas de decenas de migrantes que se han quejado del servicio de migración. La denuncia es que no los dejan transitar libremente y por eso tomaron medidas extremas. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene toda la información. Pagamos el pasaje, ya después que pagamos el pasaje nos detienen, nos bajan, entonces se pierde el dinero. Esta tarde centenares de migrantes agarraron aguja e hilo para coserse la boca en protesta de que las autoridades mexicanas no les permiten llegar a la frontera norte en Coahuila. Tampoco hacer uso de los autobuses turísticos que salen de la terminal de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. Apenas abriendo la boca para decir unas palabras, Edwin dijo sentirse engañado. Que yo con esto tenía 30 días para salir del territorio y manifiesta la Guardia Nacional de aquí de México que este papel no sirve para transitar por frontera. A pesar de haber comprado boletos para irse en autobús turístico, no les permiten usarlos y apenas a unos cuantos les han regresado su dinero después de 3 días. Días que han usado la terminal camionera como dormitorio. Yo sé qué es lo que quiere el gobierno, después de los 30 días, ¿qué hacer con nosotros? No tiene lógica, no sé, porque nosotros no vinimos para acá a ubicarnos en México, que es un tremendo país, pero el destino de nosotros es los Estados Unidos. El permiso que tienen en mano los migrantes es para poder transitar libremente hasta por 30 días el territorio nacional. Después de ese tiempo, seguramente, las deportaciones volverán. Y es que, tan solo en los primeros 3 meses de este año, las detenciones de personas migrantes subieron casi un 90% con respecto al año pasado. Los migrantes varados en la terminal de autobuses ya no saben cómo presionar al gobierno para que les permita su avance hacia la frontera en el estado de Coahuila. Dicen estar contra reloj para poder pasar a los Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. En otra información, en las últimas horas se supo que el gobierno estadounidense tendría en su poder grabaciones que comprometen e implican a Genaro García Luna. Habremos de recordar que él es el ex hombre fuerte del expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo podrían afectarlo? María Teresa Sarabia con los detalles. Y le dije a Carlos cuál. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a la Fiscalía de Estados Unidos publicar los audios que dice tener sobre las supuestas amenazas del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en contra de testigos, periodistas y parte de su equipo que podrían declarar en su contra. Ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Las grabaciones dicen contener cómo García Luna está involucrado en mandar asesinar a Jesús Reyes Zambada, integrante del cártel de Sinaloa, y amenazar a su ex colaborador en tareas de alto nivel en seguridad, Luis Cárdenas Palomino, preso en México y ambos testigos clave en su caso. Las declaraciones también llegaron muy profundo en los periodistas que fueron víctimas directas de García Luna al reabrir las llagas que aún no terminan por sanar. Estuve 3 años y 5 días encarcelado injustamente en la cárcel de Puente Grande. Soy una víctima directa de Genaro García Luna. Después que publico el libro de Genaro García Luna, ya en libertad, por supuesto, pues también recibo amenazas de muerte que me han obligado al desplazamiento. Don José Antonio también vivió en carne propia los tentáculos del poder del exsecretario. Levantó una denuncia porque, según reportes oficiales que tenía en sus manos, el exfuncionario protegía al cártel de Sinaloa, desmantelando con el ejército a otros cárteles antagónicos, dejando así el camino libre al grupo delictivo liderado por el Chapo Guzmán. Me acusaron de secuestro. Evidentemente, la gente de Genaro García Luna me estaba implementando y me estaba armando todo este asunto para quitarme de la escena pública y no seguir hablando en contra de él. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Un corte comercial breve y regresamos.
Decenas de trabajadores se van a casa temprano gracias a la puntería de uno de sus compañeros. Al regresar, le tenemos la historia. Le vamos a mostrar un impresionante puente que está a 280 metros de altura en el cañón de Tzalca, en Georgia. Impresionante. La estructura tiene 240 metros de longitud y advierten que no es para aquellas personas débiles del corazón porque tendrían que caminar sobre ese cristal con el desfiladero bajo sus pies. Impresionante. ¿Usted lo haría? Y mira, un empleado consiguió el resto del día de descanso para docenas de sus compañeros en la oficina. Logró atinar la pelotita en un vaso de plástico con un tiro de golf desde una distancia de 30 pies. El jefe de la empresa en Irving, Texas, les dijo, si lo hace, todos pueden salir 3 horas antes de su trabajo. Ahora es todo un héroe. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos.